hispanoamericana. Ya, la semana pasada habíamos comenzado ya con la historia del romanticismo, perdón, de la literatura hispanoamericana, ¿no? Con la etapa colonial, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La primera mujer poeta de América, ¿no? Bien, viene este segundo momento de la literatura hispanoamericana, cuando ya América ya se independizó de España, ¿ya? Ya casi todos los países de América se han independizado de España, ¿no? Y en esa etapa, eh, digamos, donde se inaugura la República de los diferentes países de América, aparece el romanticismo, ¿no? Vamos a hablar hoy de un autor representativo, una obra también representativa de esta época. A ver, observa esta imagen. Eh, la obra de la que vamos a hablar hoy dice que relata la historia de un amor trágico que tiene como marco la extraordinaria belleza del paisaje colombiano. ¿Qué obra será? ¿Qué obra será, chicos? Una historia de amor trágico que tiene como escenario un hermoso paisaje colombiano, ¿no? ¿Quién la reconoce? Esas imágenes también, ¿no? ¿Será Romeo y Julieta, profesor? No, pues Colombia, chicos, Colombia. Romeo y Julieta es en Italia, en Europa. Es en Colombia, es una novela hispanoamericana, colombiana. Cien años de soledad, sí es colombiana, pero no habla de amor. Acá dice una historia de amor. Ya, de repente no la han estudiado antes, ya, y hoy la vamos a estudiar, chicos. Se trata de la novela María, simplemente María, chicos, novela del escritor colombiano eh, Jorge Isaacs, ¿ya? Es obra del colombiano Jorge Isaacs, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces ese va a ser el tema central de esta clase, hablar de la novela María de Jorge. Pero primero enmarcamos esta obra dentro del romanticismo, ¿ya? Entonces, atención, comenzamos. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla, chicos? ¿Se ven las diapositivas? ¿Sí? A ver, confírmame para avanzar. ¿Sí? ¿Se ven mi diapositiva? Sí, ¿no? Ya, muy bien, listo. Ahora sí, comenzamos, ¿ya? Ya. Bien, como ya te anticipaba el romanticismo que vino de Europa, porque esto comenzó en Europa, va a desarrollarse en América Latina, luego de las guerras de independencia, ¿ya? Cuando ya todos los países, o casi todos, excepto Cuba, si más no me equivoco, se han independizado de España, ¿ya? En esa época en que América ya es libre, entre comillas, ¿no? Eh, Parecen pues caudillos, militares, que se sienten con derecho de gobernar, ¿no? Y comienza una etapa de mucha inestabilidad, donde se enfrentan, pues, ¿no? Los caudillos por el poder, ¿no? Se instauran incluso gobiernos militares de tipo dictatorial, ¿no? ¿Ya? Donde va a haber, pues, un ambiente de violencia, de guerras internas, de revoluciones, de luchas, ¿no? En ese panorama aparece el romanticismo en América, ¿no? Y va, digamos, también a combinar la idea romántica con algo de costumbrismo, ¿no? Como vamos a ver en la novela María, ¿ya? Entonces, el romanticismo nace en un ambiente, digamos, convulso, ¿no? Una época de caudillismos militares, de luchas internas, de dictadura sobre todo, ¿ya? Bien, ¿qué caracteriza a este movimiento romántico? Al igual que en Europa, el romanticismo es un movimiento subjetivo, ¿ya? Subjetivo. ¿Por qué? Porque le da prioridad a los sentimientos, no a la razón, ¿no?
Los románticos priorizan los sentimientos, ¿no? Los románticos van a crear personajes que se mueven por sus sentimientos, no por la razón, ¿no? De tal modo que cuando un personaje se mueve por sus sentimientos, es pues muchas veces emotivo, es muchas veces apasionado, ¿no? Soñador, ¿sí o no? ¿No? O sea, no prima la razón, la lógica, la sensatez, sino los sentimientos, ¿no? Entonces eso indica que es subjetivo. ¿Qué más? El romanticismo también, tanto en Europa como en América, es amante de la libertad, ¿ya? Que afirma la libertad como una filosofía tanto para el arte como para la vida, ¿ya? Los románticos buscan la libertad creadora en el arte, ¿ya? Buscan libertad de pensamiento también. Por eso que es lo contrario del neoclasicismo, ¿no? Que es un arte más bien más normativo, ¿no? Lleno de reglas, ¿no? El romanticismo dice, el arte no necesita reglas, basta de reglas, ¿no? El arte es el fruto de la pura imaginación o de la inspiración, ¿no? Del autor, ¿sí? Entonces, ellos buscan la libertad tanto en el arte como en el pensamiento. Otra característica del romanticismo es la preponderancia del yo, el yo. O sea, hay todo un culto a la propia personalidad, ¿no? El romántico no sigue modelos, no sigue a otros, no seguía incluso de convenciones sociales. Él quiere mostrar su propia personalidad, ¿ya? El romántico dice, yo voy a decir lo que siento, no me importa lo que digan los demás, ¿no? Ese es el culto al yo. Y eso obviamente le da una mirada subjetiva, una mirada personal de la vida, ¿no? Otra característica, el romanticismo ensalza el poder de la imaginación, ¿sí? Los románticos en general, ¿no? Son autores que van a crear mundos, se van a imaginar historias, ¿no? Muchas de ellas, pues, idealizadas, que se van, digamos, a escapar de la realidad, ¿no? ¿No? Porque al romántico no le gusta la realidad, ¿no? Ellos prefieren eh, huir de la realidad y para ello pues se basan en su gran imaginación, ¿no? También, finalmente, el romanticismo hispanoamericano refleja mucho amor a la naturaleza, ¿ya? El romántico ama la naturaleza, la idealiza, presenta la naturaleza como un espacio de armonía, un espacio placentero, nos presenta hermosos paisajes, tipo paraísos, ¿no? Y sobre todo aquí aparece el paisaje americano, ¿no? Se idealiza el paisaje americano, ¿no? ¿No? Entonces, la idea pues es presentar escenarios naturales muy hermosos, ¿no? Entonces hay una mirada idealista, ¿no? Porque no se habla de la naturaleza, digamos, agresiva o las inclemencias de la naturaleza, sino se habla de la naturaleza como un espacio muy poético, muy bello. El romántico en general es idealista. Idealiza la naturaleza, idealiza el amor, idealiza a la mujer, ¿no? Idealiza la patria también, ¿no? Son idealistas, ¿sí? O sea, ellos siempre anhelan un mundo superior, un mundo mejor, un mundo perfecto, ¿ya? Pero desgraciadamente el mundo no es perfecto. El romántico se estrella con la realidad, ¿no? Pero el romántico es así, es soñador, anhela un mundo ideal, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces el contexto y las características del romanticismo, ¿ya? Entonces el romanticismo nace en un contexto violento, de guerras internas, de dictaduras, y tiene una mirada pues, muy subjetiva de la realidad, ¿no? De la vida, ¿no? Ya, a ver, por aquí te muestro las vertientes del romanticismo. O sea, el romanticismo no es homogéneo, no tiene una sola temática, un solo estilo, ¿no? Hay varios tipos de romanticismo. Los principales tipos de romanticismo en América fueron el romanticismo social, como ves en la imagen, social, y el romanticismo sentimental. Incluso hubo otra que es el romanticismo histórico, ¿ya? Y en Europa hubo romanticismo gótico también, ¿no?
gótico, esa que tiene gusto por el terror, el misterio, ¿no? Por la fantasía, ¿no? En América tenemos estas dos principales, la vertiente social y la sentimental. A ver, la vertiente social eh, es la primera, es la que inició el romanticismo en América. ¿Ya? Se inicia en Argentina. ¿Ya? El romanticismo social es aquel que difunde ideas liberales, ideas revolucionarias, ¿ya? Ideas de cambio, ¿ya? Que se opone a todo tipo de tiranías, a todo tipo de injusticias, ¿ya? Ese es el primer romanticismo que se da en América debido al contexto violento que vivió América en esa época, ¿ya? Como habían dictaduras, habían guerras internas, ¿no? Entonces, los primeros románticos en América no fueron sentimentales, fueron, fueron, eh, fueron sociales, fueron de postura revolucionaria. Por ejemplo, ¿ah? En esta época vivió el escritor Esteban Echeverría. Echeverría escribe un relato, un cuento titulado El Matadero. ¿Ya? Ahí está en la imagen el cuento El Matadero de Esteban Echeverría, de Argentina. Este es un cuento que retrata o refleja, ¿no? Esa época violenta de la dictadura de Manuel Rosas en Argentina. ¿Ya? Manuel Rosas fue un militar, un dictador que gobernó más de 30 años en su país, ¿ya? Instaurando un gobierno violento, muy represor, muy perseguidor de todos los que cuestionaban al régimen, ¿no? Como sucede pues ¿no? En las dictaduras, ¿no? Que siempre hay represión contra los que se oponen al régimen, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta vertiente social destacó Esteban Echeverría con su relato El Matadero, ¿ya? El Matadero. Ya, aquí vamos a notar las influencias de Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un romántico social en Europa que divulgaba ideas liberales, ideas revolucionarias, ¿no? Que hablaba de las injusticias allá en Francia, y esa idea viene a América, ¿no? Los temas esenciales del romanticismo social son la devoción patriótica, o sea, el patriotismo, la situación del indio, del esclavo, la dictadura, la revolución. Esos son los temas, ¿no? Del romanticismo social, ¿ya? Entonces, hay aquí una actitud crítica de los autores contra las dictaduras que se han instaurado no solamente en Argentina, sino en otros países también, ¿ya? Pero todo comienza en Argentina, ¿ya? Después tenemos la otra vertiente opuesta, es el romanticismo sentimental. El romanticismo sentimental es el más típico, digamos, de todos, ¿no? El más común, ¿no? Aparece después del romanticismo social, ¿ya? Este es el romanticismo que te habla de amor, de la naturaleza, de lo trágico también, ¿no? Es el típico romanticismo, pues, ¿no? El sentimental, ¿no? Y aquí destaca justamente la novela María, ¿ya? María de Jorge Isaac, es la obra más representativa del romanticismo sentimental, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hablar justamente de María. La trama sentimental permite la evocación de la historia colombiana, claro. ¿Sí? Aquí se habla de una historia de amor en un contexto colombiano, ¿no? En un paisaje, en medio de una naturaleza exuberante, muy poética, muy hermosa, digamos, ¿no? ¿Ya? María es una novela que toma como referencias obras sentimentales francesas, ¿ya? O sea, ya en Europa ya se habían tratado este tipo de tema, ¿no? Del amor en medio de paisajes muy poéticos, ¿no? Por ejemplo, influencia para María es la novela Pablo y Virginia, ¿no? Del francés Jacques de Saint-Pierre, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a encontrar otras novelas de ese tipo, ¿no? Atala también es otra novela romántica, ¿no? Con el tema del amor poético, ¿no? Bien, entonces hay estas dos vertientes, la social, que es de tono revolucionario, y la sentimental, pues, que es amorosa, ¿no? Hay otra más, ¿no?
Hay otra más que es el romanticismo histórico, ¿ya? Que tiene gusto por el pasado. Y ahí, por ejemplo, ahí aparece Ricardo Palma del Perú. Si se acuerdan de Palma, Palma hablaba del pasado en sus tradiciones peruanas. Eso es romanticismo histórico, ¿no? Entonces, se puede considerar que hay un tercer tipo en América Latina, ¿no? El romanticismo social, ¿no? Sigamos. Bien, vamos a hablar principalmente del escritor colombiano Jorge Isaacs. Ya, Jorge Isaacs, colombiano él, ¿ya? Junto con García Márquez son las dos figuras más famosas de la literatura colombiana, ¿no? Isaacs alcanza la gloria, la fama, con la publicación de su novela María, ¿no? Cuando tenía 30 años, publicó esta novela que se leyó pues en toda América Latina, ¿no? Ya es una novela muy, muy célebre, ¿no? El éxito fue inmediato, fue la novela más popular, la más imitada, la más leída, ¿no? Con la que lloraban pues las parejas en esos tiempos, ¿no? ¿Ya? Entonces, una novela muy famosa de la literatura colombiana, solo superada por Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Que también es colombiano, ¿no? Bien, aquí tenemos brevemente la biografía de Jorge Isaacs. Veamos, ¿quién fue Jorge Isaacs? Jorge Isaacs, en primer lugar, digamos, fue un escritor colombiano, ¿no? Nació en el año 1837 en Cali, Cali, Colombia, ¿no? ¿Ya? Y venía de una familia acomodada, una familia rica, una familia de origen británico. Nota que su apellido Isaacs es un apellido de origen inglés, ¿ya? De origen inglés, de origen británico. Su padre era un hacendado rico, un hacendado que tenía una gran hacienda muy próspera, ¿no? De tal modo que Jorge Isaac, pues, tuvo una posición privilegiada, una vida cómoda, una infancia feliz, en una hacienda donde trabajaban esclavos negros. En esa época todavía había esclavismo en América, claro. Entonces él era el señorito de la hacienda, el amo, digamos, ¿no? Su padre era el patrón, el dueño de todo, ¿no? ¿Ya? Por eso que tuvo pues una buena educación también. Incluso se proyectó que él estudie medicina en Europa, ¿ya? Cosa que se truncó porque Isaac pues viaja a la capital, ¿no? Y se involucra con poetas, después con ideas revolucionarias, ¿no? Y el plan de ser médico quedó pues en el olvido, ¿no? Y Jorge Isaac desde muy jovencito va a participar en movimientos poéticos y también en revueltas, ¿no? En guerras civiles. Y él fue un revolucionario, ¿no? Claro. Eh, Él pasó, aclaremos algo también, toda su infancia a en un valle muy poético, un valle que queda en Colombia que se llama Valle del Cauca, el Valle del Cauca, ¿ya? Donde justamente estaba la hacienda de su padre, ¿no? ¿Ya? Digo esto ¿por qué? Porque el Valle del Cauca va a ser el escenario de la novela María, ¿ya? María se ambienta en el mismo escenario donde Jorge Isaacs pasó toda su infancia, ¿no? O sea, van a ver elementos autobiográficos en su novela, ¿no? Bien, eh, pero en esta época vamos a encontrar también que van a haber muchos enfrentamientos, guerras civiles, que afectan a la familia de Jorge Isaacs, le destruyen su hacienda, la familia cae en desgracia, ¿ya? Cae incluso en la pobreza, ¿sí? Isaac se tuvo que mudar a Bogotá, ¿no? Y ahí donde comienza ya pues su labor literaria, ¿no? Participa en un grupo poético llamado Mosaico, y luego incluso participa en revoluciones de aquella época, ¿no?
Ahora, Isaacs, como ya te había mencionado, logra la fama logra la fama con la publicación de María, ¿ya? Cuando tenía 30 años. Esa fue la novela que le hizo famoso, porque después escribe otras novelitas que ya no tuvieron, pues, la misma pegada, ¿no? O sea, ya no pudo superar el éxito que tuvo con María, ¿no? Y así Isaac ocupó algunos cargos, fue funcionario, fue cónsul de su país en Chile, hasta que ya él, pues, ya envejecido, vuelve a su país y nunca pudo recuperar pues, la fortuna que tuvo su familia, ¿no? En el pasado, ¿no? O sea, murió prácticamente en la pobreza, ¿no? Bien, entonces Isaac fue una figura, ¿no? Que no solamente participó en la literatura, sino también en la vida política de su país, ¿no? Aquí tenemos algunas obras de Jorge Isaacs. eh, Tiene un librito que se llama así, Poesías, ¿ya? Reúne toda su producción poética, ¿no? Tanto amorosa como patriótica. María, que es su obra cumbre, ¿no? Después tiene otro texto llamado Revolución Radical en Antioquía, ¿no? Y algunos relatos menores como Camila y Fania, ¿no? Algo que llama la atención era que las obras en esta época tenían por costumbre llevar títulos femeninos, nombres de mujer, María, Camila, Fania. En Argentina se publica Amalia, Elvira. Aquí en el Perú se publicó Julia, ¿no? De Luis Benjamín Cisneros, ¿no? O sea, la idea de idealizar a la mujer, ¿no? A través de la literatura, ¿no? Sí, ahora sí, hablemos de la novela María. María. Ah, atentos, atentos, hablemos de María. Primero, María es una obra de género narrativo. Lógico, porque aquí nos narran una historia, ¿no? Se relata, se narra, se cuenta una historia. La especie, novela. Novela sentimental. Es una novela no tan larga, no tan larga, ¿no? No llega ni a 200 páginas, ¿no? Normalmente las novelas son pues más largas, ¿no? Tampoco es un cuento, porque para hacer cuento ya es muy largo, ¿no? Es una novela, novela sentimental, una novela que cautiva no solamente por la historia, sino por el lenguaje. Es un lenguaje muy poético, muy adornado, muy, eh, muy idílico, ¿no? Ya entonces destaca por la belleza de su lenguaje, ¿correcto? Ahora, en esta novela, el narrador, ojo, el narrador es al mismo tiempo el protagonista, ¿ya? Entonces, el tipo de narrador en este caso es protagonista, porque tú sabes que hay narrador omnisciente, ¿no? Narrador protagonista, narrador testigo, ¿no? En este caso es narrador protagonista. Significa que el narrador está dentro de la historia, ¿no? El narrador habla de sí mismo, ¿correcto? Eso es narrador protagonista, ¿ya? Y en este caso, el narrador es Efraín. Efraín, ¿ya? No te vayas a confundir, ¿ah? No es lo mismo autor que narrador. No es lo mismo, ¿sí? El autor es la persona de carne y hueso que ha escrito este libro, o sea, Jorge Isaacs, ¿sí? ¿Y qué es el narrador, chicos? ¿Cómo se define al narrador? A ver, ¿quién nos puede decir qué es un narrador? A diferencia de un autor. A ver, lo leo, muchachos. ¿Qué es un narrador? El que lee, no, el que lee es el lector, el lector. El narrador es
Ajá, el que cuenta lo que está pasando en la historia, ¿no? El que cuenta, el que habla, el que te está eh, narrando la historia, pues literalmente, ¿no? Y ojo, el narrador no es una persona real, ¿ah? El narrador es una voz creada, que puede ser personaje, ¿no? Es una voz creada por el autor y no es lo mismo. No es lo mismo Efraín que Jorge Isaacs, ¿no? Igualmente, yo puedo escribir una historia donde una chica cuenta su vida, ¿no? Una chica que está triste porque le han sacado la vuelta, ¿no? En mi historia, la que narra va a ser esa chica. El narrador soy yo. Bueno, el autor soy yo. El narrador es la chica que cuenta su historia. Ella está triste, yo puedo estar matándome de risa, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay aquí la idea de que el narrador es un ente imaginario que cuenta la historia, ¿ya? Entonces, en este caso, Efraín es un personaje creado por el autor para contar la historia, ¿no? Bien, el tema central, un tema típico del romanticismo, ¿no? El tema del amor truncado por la muerte, ¿ya? El amor truncado por la muerte. Miren, el amor siempre ha encontrado obstáculos en el romanticismo, ¿sí? El amor se ha enfrentado a veces en la oposición de las familias, ¿no? A veces los padres no están de acuerdo con los amoríos de los hijos, ¿no? O el amor se ha tenido que enfrentar eh, a veces a las eh, barreras sociales, ¿no? A las diferencias sociales, a la ley, a las diferencias de edad, a las creencias religiosas, en fin, ¿no? El amor siempre ha enfrentado obstáculos, ¿no? Y en este caso ahora el amor va a ser, va a ser truncado por la muerte, ¿ya? Un eje típico del romanticismo, amor y muerte. Los románticos, incluso los primeros románticos, eran así bien, bien radicales en ese sentido, ¿ah? Decían, 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 en la vida solamente hay dos caminos, el amor o la muerte. Si no se logra conquistar el amor, entonces el único camino que queda es la muerte, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Werther, la cuita del joven Werther, que se enamoró de Carlota y que al final pues se frustró, nunca logró conquistar su amor? ¿Y qué hizo Werther? ¿Ah? ¿Qué hizo Werther? ¿Se acuerdan de esa novela, Las cuitas del joven Werther? ¿Qué hizo Werther a raíz de la frustración amorosa? Se consiguió otra chica, todo quedó normal. ¿Cómo fue, chicos? Se mató, ¿no? Sí, pues, ¿no? Así es, así es. Se metió un balazo en la cabeza, ¿no? Se suicidó, ¿no? ¿Por qué? Porque no logró conquistar el amor, ¿no? Los románticos eran así, muy apasionados, muy arrebatados, ¿no? Cometían locuras, ¿no? ¿No? Entonces, el amor y la muerte es un tema clásico del romanticismo, ¿no? Bien, el escenario de esta historia es la hacienda El Paraíso, ¿ya? La hacienda El Paraíso, que queda en el Valle del Cauca, que queda a su vez en Colombia, ¿ya? Un hermoso valle, ¿no? Con naturaleza exuberante, ¿no? ¿No? Ubicado en Colombia, ¿ya? Veamos los personajes. Los personajes principales de esta novela son, los protagonistas son Efraín y María, ¿ya? Efraín y María, ¿no? Los que protagonizan la historia de amor. Y a ellos les acompañan personajes secundarios como Don Anselmo, ¿ya? Don Anselmo es el papá de Efraín, él es el dueño de la gran hacienda, ¿no? El patrón, el amo de los esclavos, ¿no? Su esposa se llama Doña Dolores, una mujer muy eh, religiosa y muy, muy amorosa a la vez, ¿no? ¿Ya? Enma es la hermana de Efraín, ¿ya? La hermana menor de Efraín. Carlos, Carlos en esta obra es el otro pretendiente de María, ¿sí? El otro personaje que se enamora de María.
Pero al final María solo ama a Efraín. A Efraín. Bien, veamos la historia de María, brevemente, ¿ya? Brevemente. Ya, primero ya sabemos que esta novela se ambienta en un valle, el Valle del Cauca, donde se ha construido una hermosa hacienda llamada El Paraíso. Fíjate, hasta se llama así, El Paraíso, porque realmente este lugar es muy bonito, ¿ah? Es como un paraíso donde hay mucha vegetación, muchas flores, donde hay pues hay río cristalino, árboles, cielo azul despejado, nubes blancas, ¿no? Clima agradable, ¿no? Esos paisajes son pues muy poéticos, ¿sí o no? Muy inspiradores, ¿no? ¿Quién no quisiera vivir ahí, no? ¿No? Entonces, en ese tipo de paisajes se desarrolla la historia de María. Ah, de paso también hay que aclarar que es una época donde todavía en América existe esclavismo, ¿sí? En esta hacienda de Efraín, de su padre, trabajan cientos de esclavos negros, ¿no? Al servicio, pues, de don Anselmo. Sin embargo, aquí no te hablan de un esclavismo brutal, de un esclavismo humillante para eh, la servidumbre, sino te hablan de un esclavismo paternal, paternal, o sea, donde el patrón es buena gente, donde los esclavos admiran, ¿no? Respetan, ¿no? Y hasta se puede decir que lo quieren a su patrón. Aquí esta obra es romántica, pues, es romántica, una mirada romántica del esclavismo. O sea, hablan del esclavo que, digamos, siendo esclavo, digamos, vive tranquilo, trabaja, ¿no? Recibe eh, ciertos beneficios de su patrón. En esta historia, don Anselmo es el amo bueno, el amo que incluso apadrina las bodas de sus esclavos, ¿no? Que los premia, ¿no? Que les da una vestimenta blanca, ¿no? Comen bien. Ya, profe, eso es romántico, porque así no era. Uno, mira, profe, ya he visto películas donde los esclavos los azotan, los matan, ¿sí o no? ¿Han visto o no, chicos? ¿No? Los humillan, ¿no? Pero la verdad es que el romántico tiene una mirada, pues, distinta, ¿no? El romántico te habla de lo ideal, ¿no? Cómo debería ser, ¿no? Cómo debería ser, ¿cierto? Pero la novela sí habla todavía de que hay una situación de esclavitud en, en, en casi todos los países de América, ¿no? Sobre todo en Colombia, ¿no? Bien, veamos la historia de María. Ya, ahí está, chicos, una imagen de la hacienda El Paraíso en el Valle del Cauca. Este valle existe, ¿ah? Esta hacienda también existe, chicos, ¿no? Bueno, aquí han tomado una captura de una parte. La hacienda es inmensa, son kilómetros de kilómetros, chicos, ¿ya? ¿Ya? Pero fíjate, es bonito, ¿sí o no? Puras flores, todo verde, árboles, ¿no? ¿No? Más allá está el río, ¿no? ¿No? Es un lugar muy bonito, ¿no? En ese paisaje ocurre la historia de María y Efraín. A ver, la novela comienza con el regreso de Efraín. Efraín, que es el hijo de don Anselmo, ¿no? Había partido de la casa paterna 6 años atrás. Su padre lo había enviado al mejor colegio de Bogotá, ¿ya? Para que él estudie la secundaria, ¿correcto? Bien, entonces ahora, 6 años después, Efraín vuelve al hogar, ¿ya? Luego de haberse desplazado en tren, a caballo, se interna en el Valle del Cauca, ¿ya? Para reencontrarse con sus seres queridos, ¿ya? Mientras él va avanzando en su caballo, le vienen recuerdos sobre
niñita de 3 años. María era una niña huérfana, sí era huérfana. Su madre se murió víctima de los efectos de la epilepsia, ¿ya? De la epilepsia, murió joven. Poco después su padre también se murió de la pena, ¿no? De la soledad, ¿no? Quedó completamente huérfana, tanto de madre como de padre, ¿ya? Antes de morir, el papá de María, que se llamaba Salomón, le pidió a su primo Anselmo, ¿ya? Le pidió a su primo Anselmo que cuide a María, a su hija que quedaba sola, quedaba huérfana, ¿no? Es más, le pidió que la vuelva a bautizar y que le cambie de nombre, porque Salomón era judío, mientras que don Anselmo, que también fue judío un tiempo, se convirtió al cristianismo. Al casarse con doña Dolores, que era cristiana, él también se convirtió al cristianismo. Entonces le dice, si quieres, bautiza a María. Tu esposa es una mujer muy bondadosa, es una santa. Quiero que mi hija sea igual que ella, ¿no? Vuélvela a bautizar, le dice, ¿no? Cámbiale de nombre si quieres, ¿no? Y así murió pues el papá de María y don Anselmo la va a adoptar a María. Y así pues, así como le dijo el padre de María, la bautizó al cristianismo y le puso el nombre simbólico de María, en honor a la Virgen María, ¿no? ¿Ya? Entonces María va a crecer ahora en la casa de don Anselmo, junto con Efraín, junto con Emma, ¿ya? Entonces Efraín recuerda que ellos jugaban de niños, ¿no? Recuerda pues que luego, ¿no? Se despidió de ella y María estaba triste por la partida de Efraín, que se iba a Bogotá muchos años, ¿no? Y le pidió pues que regrese pronto, ¿no? Bien, entonces Efraín estaba recordando todas esas cosas mientras avanzaba a la hacienda, ¿no? A la gran casona, ¿no? Bien, llega y en la entrada le espera su familia, todos los esclavos también, ¿no? Con sus uniformes blancos, ¿no? ¿No? Llega Efraín, desmonta, su madre corre al encuentro del hijo, después el padre también. Efraín ya era un jovencito, así bien apuesto, pues, ¿no? Todos reciben al viajero y ahí también está esperando su turno para recibirlo María. Efraín la queda mirando. Oye, se quedó así, embobado. María se había transformado. Él la dejó niñita, pues no habían pasado 6 años, ¿no? Se había convertido en una hermosa jovencita, ¿no? Así, que tenía dos enormes ojos con pestañas generosas, ¿no? Tenía los hombros bien torneados, la figura estatuaria, la dulzura, irradiaba dulzura, inocencia. La quedó mirando, María le sonríe y ellos corren al encuentro uno del otro y se abrazan. Efraín la tiene un buen rato abrazada, aspirando el perfume de sus cabellos. O sea, Efraín en este reencuentro se enamora de María, ¿ya? María era, chicos, su prima y creció como si fuese su hermana, su media, pero no eran hermanos, ¿no? Eran primos también así medio lejanos, porque los papás de María y Efraín eran primos, entonces ellos eran hijos de los primos, ¿no? O sea, primo ya en segunda línea, ¿no? No primos directos, ¿no? Ya, pero él había vivido toda la infancia con María y ahora se enamora de María, ¿no? Y aquí en adelante surge un amor idílico. ¿Qué es un amor idílico? Idílico es un amor muy ideal, muy, muy utópico, se puede decir también. Un amor que, dicho sea de paso, es muy, muy puro, muy, hasta se puede decir, inocente. ¿Ah? Podrás creer que en toda la historia de esta novela, Efraín solamente le dio un besito en la frente a María. ¿Puedes creer eso?
en una historia de enamorados, él solo le ha dado un besito en la frente. Así fue, pues chicos, cuando se le declaró a María, él selló el pacto con un besito en la frente. Así se declaran los jóvenes de ahora, con un besito en la frente. A ver, ¿qué dicen los chicos? ¿Sí se declaran ahora con un besito en la frente? No, creo que ahora se declaran por el Facebook, ¿no? Por un WhatsApp, ¿sí o no? O si se encuentran, ya ni se declaran de frente, ¿no? Se pasan de frente a la acción, ¿no? Pero antes no era así. Antes el amor era una cosa muy seria, pues, ¿no? Claro, si le dabas un beso a una chica era porque ya te tenías que casar con ella, así era la cosa, ¿no? Ya, entonces, eh, aquí se habla de un amor muy idílico, muy puro, muy ideal, ¿de acuerdo? Bien, entonces llega Efraín, ya se instala en su habitación, Efraín cuenta pues en la mesa, ¿no? Reunido con la familia, todo lo que ha vivido en Bogotá, en la capital, ¿no? Porque ellos dicen, ¿cómo es la capital? Porque ellos viven en una zona rural, una zona provinciana, digamos, ¿no? Y todo le cuentan, ¿cómo es la ciudad? ¿Cómo se visten las chicas en la ciudad? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son las aficiones? ¿No? Y Efraín va contando, pues, y él dice que en la ciudad las chicas no son más bonitas que las chicas del campo, ¿no? Que en el campo hay chicas muy bellas, ¿no? Y María se emociona, lo mira, ¿no? Efraín de pronto la mira y María pues no sabe dónde meter los ojos, se ruboriza, se pone roja, ¿no? Y Emma, la hermana menor, se va dando cuenta, pues, ¿no? De que hay esa atracción entre Efraín y María. ¿Ya? María, para demostrarle su amor a Efraín, no lo dice directamente. Ella lo expresa con flores. Todos los días adorna con flores la habitación de Efraín. ¿Ya? Todos los días. ¿Ah? Y Efraín entiende que María le expresa así su amor. Efraín agarra las flores, las huele, las besa, ¿no? Las acaricia, como si estuviese besando y acariciando a María, ¿no? ¿Ya? Y así, eh, Efraín, para estar, digamos, más tiempo con María, propone enseñarles todo lo que él ha aprendido en el colegio, ¿ya? Todo lo que ha aprendido en el colegio. Un momentito. Ya, a ver, ahora sí, chicos, disculpen la interrupción, vamos a continuar. Ya, entonces, Efraín se vuelve como el maestro de Efraín y de su hermana Emma. Ya, en esa época las chicas no iban al colegio, como tú ya sabes, ¿no? Si aprendían algo era en su casa. Y eso, si tenían una vida cómoda, ¿no? Entonces, Efraín les va a enseñar todo lo que ha aprendido a María y a Emma, ¿no? Claro que estas chicas ya saben leer y escribir. Ahora Efraín les va a enseñar qué cosa, historia, literatura, geografía, ¿no? Entonces él lleva pues ahí en el campo, pone su mesita, pone su globo terráqueo, sus libros, ¿no? Sus mapas, ¿no? Y les comienza a enseñar, ¿no? Les comienza a enseñar de todo lo que él ha aprendido, ¿no? A veces también les lee historias, les lee novelas, ¿no? ¿No? De esa forma las va instruyendo, ¿no? A sus hermanas, ¿no? Bien, entonces, de ese modo él la tenía cerca, María, ¿no? Y enseñaba y María pues respondía a todas las preguntas que hacía Efraín, ¿no? Y Efraín pues la quedaba mirando, así como diciendo, esta chica es linda y encima es inteligente, ¿no? Es perfecta, decía, ¿no? Bien, Emma se da cuenta de la atracción entre Efraín y María y decide colaborar con los
muchachos, ¿ya? Emma le dice que va a entrar a la casa, ¿no? Que tiene cosas que hacer, y los deja solitos, a Efraín y a María. Y él continúa enseñándole, pues, a María, ¿no? María siempre pudorosa, pues, ¿no? Y Efraín siempre respetuoso, ¿no? Le dice, María, vamos ahora a estudiar geografía, ¿no? Y él abre un mapa, así que lo extiende incluso sobre el pasto, y le dice, mira, aquí queda Londres, aquí me voy a estudiar, ¿no? Dicen que iré a estudiar a Londres algún día. Esto es París, esto es Madrid, y así le va enseñando. A ver, ¿dónde queda, a ver, Alemania? Y ella, aquí, perfecto. ¿Dónde queda, eh, dónde queda Rusia? Aquí. ¿Dónde queda Madagascar? Madagascar, Madagascar, no, no sé dónde queda Madagascar. Y él le agarra la mano y le dice, queda aquí, ¿no? O sea, usa esa táctica inocente para agarrarle la mano, ¿no? Haberle preguntado algo que ella no sabe, ¿no? Y así pues, le agarra la mano, se queda mirando, luego se pone en rojo, María se levanta, pues, así medio avergonzada, pudorosa, le dice, Efraín, ya vámonos, ya es tarde, papá se va a molestar, dice, ¿no? O sea, esta historia es así, chicos, es una historia bien inocente, ¿no? Bien pura, ¿no? Efraín no, pues no, no se aprovecha de ella, ¿no? La respeta muchísimo, ¿no? Ahora, todos se dan cuenta de que hay una atracción entre ellos, ¿no? Entonces, la mamá está complacida, la mamá de Efraín. En cambio, el papá medio que no está de acuerdo, ¿no? Porque él considera que ellos son pues como hermanos, ¿no? Porque han crecido juntos, a pesar de que no son hermanos, pero han crecido juntos, ¿no? Ya todo iba bien, Efraín incluso visita la hacienda de su padre, ahí entra en contacto con varios esclavos, ¿no? Y ve que su padre es un amo protector, ¿no? Que incluso apadrina las bodas de sus esclavos, ¿no? ¿Ya? Eh, Hasta que una noche, mientras todos dormían, Emma pide auxilio. ¿Por qué? Porque María está sufriendo un ataque epiléptico, está convulsionando sobre su cama, se cae al suelo, todos van a la habitación, pero María se recupera prontamente, se le pasa, pero no se acuerda de nada, no se acuerda de todo lo que ha vivido pues, en ese momento, ¿no? Dice que está bien, que no tiene nada, ¿no? Todos se quedan pues muy, muy extrañados y preocupados. Entonces don Anselmo se acordó de que la mamá de María murió víctima de convulsiones fuertes, víctima de epilepsia, ¿no? Y él está sospechando, ¿no? Que María tenga una enfermedad parecida, ¿no? Bien, otra noche volvió a suceder. María convulsiona nuevamente. Ahora don Anselmo envía a Efraín a que traiga a un médico, al médico de la familia, el doctor Main, ¿no? ¿Ya? Entonces Efraín a caballo, así toda la noche cabalgó, porque era pues ir a otro pueblo, ¿no? Cabalgó kilómetros, saltó al río, un ratito, chico, que el salvaje guardián está ladrando un ratito. Ya, ahora sí, disculpen a mi mascota, chicos, que es perro, pero ladra como dragón, ¿no? Y ahora sí. Entonces, ¿en qué estaba? Ya, le dio el ataque de nuevo a María. Y Efraín cabalga, pues, ¿no? Cruza el río con todo y caballo, que el río casi se lo lleva con todo y caballo, ¿no? Hasta que llega, pues, donde el médico y lo lleva así también a la hacienda nuevamente. El doctor Main atiende a María, ¿no? Y luego de estar un buen rato con ella, sale e informa a la familia que lo que María tiene aparentemente son signos de epilepsia, ¿no? Le cuentan que la mamá murió de esa enfermedad. El doctor plantea que probablemente
María ha heredado esa enfermedad. Esa noticia entristece a todos, ¿no? Sobre todo a Efraín, ¿no? ¿No? Que incluso siente culpa, porque el doctor dice que esta enfermedad se, se complica cuando la persona tiene fuertes emociones, tristezas fuertes, incluso alegrías fuertes, ¿no? ¿No? Y como Efraín ha estado pues inquietándola con esas miraditas, con esas tocaditas de mano, ¿no? Con esas cercanías, él se siente culpable, ¿no? Entonces él como que decide alejarse un momento, ¿no? Hasta que María se recupere. Pero pasa todo el tiempo rondando la habitación de María, preguntando por ella, hasta que María ya se pone bien, pues, ¿no? Se pone bien, incluso ni recuerda una vez más lo que le ha pasado, ¿no? Efraín la visita, ¿no? Entra a su habitación, le dice que ha estado muy preocupado por ella, ¿no? Que le perdone que no haya entrado antes, ¿no? Eh, María le dice que ya está bien, que no se preocupe, que nada malo va a pasar, ¿no? Bien, ahora el papá que ya se dio cuenta, pues, que Efraín está interesado en María, lo llama. Le dice, Efraín, quiero hablar contigo de hombre a hombre, ¿no? Dime la verdad. ¿Qué pretendes con María? ¿No? Y Efraín, que es sincero, pues, dice, padre, yo amo a María y me quiero casar con ella, ¿no? Pero Efraín, ella es como tu hermana, pero padre, ella no es mi hermana, ¿no? Pero Efraín, ella está enferma, no sabes el futuro que le depara. Tal vez María muera joven como su madre, tal vez no te dé hijos, tal vez muera prematuramente, ¿no? Y yo no quiero verte llorando ante una tumba a la mitad de tu vida, ¿no? Efraín dice, no, padre, ella no morirá, yo la cuidaré, ¿no? El padre como que no está de acuerdo con estas pretensiones. Dice, pero hijo, recuerda tu promesa, tú me prometiste ser médico, tienes que cumplir tu promesa. Es más, hagamos un pacto. Si tú quieres a María, primero estudiarás medicina, irás a Londres y convertido en médico, te podrás casar con ella, no antes, le dijo, ¿no? Y te prohíbo que le declares tu amor todavía, le dijo, ¿no? Porque eso le podría afectar, ¿no? Efraín como que quiere decir algo, pero no, pues no, en esa época pues los hijos jamás contradecían a los padres, ¿no? No, no, la palabra del padre era una ley, pues, ¿no? ¿No? Entonces él siente ganas de decir algo, pero se contiene, ¿no? Está bien, padre, ¿no? Voy a obedecerte, ¿no? Pero cuando yo sea médico, nada ni nadie impedirá que me case con María. Que así su madre luego lo visita, le dice que no esté enojado con su padre, que su padre quiere lo mejor para él y para María, ¿no? Que él los ama a los dos, ¿no? Ya pues, en ese tiempo en que ya se ha pactado el viaje de Efraín, ¿no? A Londres, en ese tiempo llega a la hacienda el otro pretendiente de María, el joven Carlos, que era amigo de Efraín, amigo de la infancia de Efraín, que era hijo de un hacendado también, ¿no? Y viene Carlos pues con su mamá, con su papá, con sus hermanas, ¿no? Con el perro, con el gato, con toda la familia, viene de visita a la casa de don Anselmo, ¿ya? Al principio no se sabe para qué, ¿no? Era como una visita nomás. Ya pues se hace una reunión, ¿no? Familiar, donde incluso Carlos dedica una canción para María, ¿no? Y luego eh, el papá de Carlos toma la palabra y le dice que el motivo de esta visita principalmente ha sido eh, pedir oficialmente la mano de María para su hijo Carlos. Entonces, don Anselmo, que no se esperaba esto, bueno, él dice que es un honor, pues, que Carlos eh,
y da la mano de María, ¿no? En matrimonio, ¿no? Él lo conoce muy bien, ¿no? Que sabe que es un buen muchacho, de buena familia y todo, ¿no? Pero que la que tiene que decidir es María, ¿no? Le dan la palabra a María y María se pone a llorar. No, por favor, yo no quiero casarme, yo me voy a morir, le dice, y se va llorando María, ¿ya? Todos se quedan así, pues, pasmado, ha habido pues como un desaire, un rechazo a Carlos, ¿no? María se ha ido y el único que va detrás de ella es Efraín, ¿no? Él va detrás de ella, ¿no? Y la encuentra llorando, ¿no? Aquí Efraín ya no puede más y al ver la amenaza de Carlos, porque en esa época los que deciden los matrimonios son los padres, ¿ah? ¿No? Eh, Efraín ya no puede más y le declara su amor a María. Le dice que desde el primer momento que él volvió, él no hace más que pensar en ella, ¿no? Que él la ama, que él quiere casarse con ella. Le pregunta si ella siente lo mismo, ¿no? María, así muy pudorosa, muy tímida, le dice que sí, que ella también solo piensa en él. Entonces Efraín sonríe y la abraza y le da un besito en la frente. Así se selló la declaración de amor, con un besito en la frente. Como te das cuenta, Efraín es un chico zanahoria, no es como tú, ¿ah? Es zanahoria, ¿ya? Él eh, ve el matrimonio o la relación amorosa como algo muy serio, pues, ¿no? Que tiene un compromiso, ¿no? Que terminará en matrimonio, ¿no? Bien, lo que pasa, chicos, que aquí hay una sombra, pues, la sombra de la enfermedad. Eso es lo que impide de repente el apasionamiento, ¿no? Claro, María está enferma, pues, ¿no? Y eso como que lo frena Efraín, pues, ¿no? Imagínate que le dé un beso así apasionado y ¡boom! Le da una convulsión, un ataque. Ese es el temor de Efraín, a hacerle daño. Por eso que él así la respeta muchísimo, pues, ¿no? Trata de no dar rienda suelta, pues, a sus pasiones, ¿no? Aunque yo creo que en el fondo sí lo desea, ¿no? Pero él se contiene, ¿no? Se contiene, ¿no? Muy bien. Bien, a partir de aquí, Efraín y María, tomados de la mano, recorren el hermoso valle, hablando de su futuro, ¿no? De su matrimonio, de los hijos que van a tener, de la casa que van a construir. Efraín dice, cuando yo termine mis estudios, voy a hacer un, un hospital en el valle, dijo, ¿no? Para atender al pueblo, dijo, ¿no? Y no les voy a cobrar, decía, ¿no? Si quieren que me den una gallina, un pollo, no, no les voy a cobrar, decía, ¿no? Bien, ahora viene lo triste. Efraín le va a contar a María que él se va lejos, ¿no? Que ya pactó con su padre su viaje a Londres, que él estudiará medicina en Londres, ¿no? Y que convertido en médico vendrá para casarse con ella. Efraín, lógico, o María se pone triste, pues, porque esto es una segunda separación. Recuerda que ya Efraín había salido de esa hacienda para ir al colegio 6 años, ¿no? Y ahora otra vez se iba lejos, ¿no? Y ella tenía que esperar a que termine sus estudios. ¿Cuánto tenía que esperar, chicos? ¿Ah? ¿Cuántos años tenía que esperar María? Porque era esperar hasta que él termine sus estudios de medicina. Y tú sabes, pues, que medicina no se estudia en 3 años ni en 5 años, ¿no? ¿Sí o no? Es una carrera muy hermosa, pero es bien larguita, ¿no? Es bien larguita, ¿no? Sí, claro. Pues encima si quieres hacer una especialidad más largo todavía, ¿no? ¿No? Muy bien. Ya, pues, sí, pues, ¿no? 8 o 10 años, así más o menos, ¿no? Ya, pues. Pero a María no le quedaba de otra, pues, que esperar, ¿no? Y así, pues, ¿no? Llega el día del viaje, llega un pariente de la familia que llevará a Efraín a Londres en un barco, ¿no? Ese día todos se reúnen para despedir al viajero. María está en su habitación triste, llorando, escribiéndole unas cartas para que Efraín las lea en el camino, ¿no?
¿Ya? Efraín pregunta, ¿dónde está María? ¿No? Emma le dice que está en su habitación. Va, pues, y la encuentra ahí, así en un mar de lágrimas. Efraín va hacia ella, ¿no? Se abrazan fuertemente. Efraín le dice que él eh, le escribirá muchas cartas, ¿no? Que él no tendrá más pensamientos que para ella. María le dice que tiene miedo, miedo de que tal vez ella se enferme y se muera, o que tal vez él se olvide de ella, que tal vez se enamore de otra mujer allá en tan lejano país, ¿no? Pero Efraín hace promesas, ¿no? De amarla desde lejos, de volver para casarse con ella. ¿Ya? Ya pues no querían ni separarse en ese instante, ¿no? Ahí estaban abrazados, ¿no? Tuvo que venir Emma para separarlos, chicos, ¿no? Para que María lo deje partir. Y así parte Efraín, ¿no? Eh, María promete plantar rosales por cada carta que le mande Efraín, ¿no? Para que eso sea como un símbolo, ¿no? De que su amor está vivo, ¿no? Muy bien, Efraín se embarca rumbo a Londres, ¿ya? Comienza a estudiar medicina en Londres. Ojo que Efraín habla inglés, ¿ah? Claro, desde chiquito él habla inglés, es colombiano, pero habla inglés porque es de una familia acomodada, ¿no? Una familia británica, ¿no? Bien, eh, ya pues desde ese momento las cartas mantienen viva la relación. Efraín le manda cartas a María y María igualmente le escribe a Efraín. En esas cartas, pues, Efraín se, se incinera de amor por María, ¿no? Le dice cuánto la ama, que cuánto la extraña, que espera que el tiempo vuele, le dice que ya está avanzando sus estudios, incluso está adelantando cursos para terminar más rápido la carrera, ¿no? ¿Ya? Eh, Y María le cuenta pues su vida sencilla en el valle, que han crecido muchos rosales, ¿no? ¿No? Eh, Le cuenta las cosas así simples y sencillas que ocurren pues en la hacienda, ¿no? Bien, pero chicos, la separación hace que María esté triste, que María siempre esté triste, ¿no? Extraña a Efraín, ¿no? Y ese sufrimiento nuevamente le provoca convulsiones, otros ataques, ¿ya? María va sufriendo ataques cada vez más fuertes, ¿ah? Y que le afectan mucho, ¿no? ¿Ya? Entonces llega el momento en que María pasa ya el tiempo incluso en cama, muy débil, ¿no? Por los constantes ataques de epilepsia. Llaman al doctor, el doctor Main prácticamente se ha instalado en la hacienda para atender a María, ¿no? No le quería contar a Efraín, María no quería que le cuente, porque ella sabía que si Efraín se enteraba que estaba mal, él vendría por ella, ¿no? Dejaría los estudios y todo, ¿no? Ella no quería eso, ¿no? Pero llega un momento en que María ya está muy mal, pues está mal, mal, ¿no? Más demacrada, cada día más débil, ¿no? Y entonces ella ya sabe, ya presiente que se va a morir, ¿no? El doctor May ya no sabe qué hacer. El doctor May tira la toalla, le dice que ya no sabe qué hacer, ¿no? Que todo está en manos de Dios, dice, ¿no? Solo un milagro la puede salvar, ¿no? Y ese milagro podía ser Efraín, pues, ¿no? Entonces María ya sintiéndose muy mal, le pide a Emma, ¿no? Que escriban, pues, ¿no? Efraín, que le diga que ella no quiere morirse sin volverlo a ver. O sea, quiere verlo, pues, ¿no? Ya, pues entonces le mandan la carta a Efraín y cuando Efraín se entera de que María está muy grave, no pasó ni 2 horas, ya estaba en el puerto, embarcándose rumbo a Colombia. ¿Ya? Vuelve Efraín desde Londres hasta Colombia. Oye, pero el viaje de en esos tiempos era en barco. Y esos barcos antiguos, pues que avanzaban lento. El viaje de Europa a América duraba semanas, chicos. Semanas, incluso creo que meses, si más no recuerdo, ¿no? Un viaje larguísimo, ¿no? Mientras tanto, María luchaba contra la muerte, luchaba por resistir, ¿no? Efraín llega a Panamá y le manda una carta. Le dice que ya llegó a Panamá, que ya está cerca, ¿no? Que en unos días más llegará al valle del Cauca, ¿no?
Cuando a María le leen la carta de Efraín que está en Panamá, le dicen que está cerca, ella se alegra tanto que siente que la vida le vuelve, ¿no? Se levanta, quiere caminar, ¿no? Le pide a Emma que la arregle, que quiere estar bonita para cuando Efraín llegue, ¿no? Pero el viaje todavía demoraría un poco más. Efraín luego hace su viaje en, en tren, luego en carreta, en canoa, a caballo entra a la hacienda. A María antes, ya en sus últimos momentos, cuando ya siente que se va, le corte las trenzas y se las deje, que se las entregue a Efraín, porque tal vez ella ya no lo pueda ver, ¿no? Llega Efraín desesperado, ¿no? Baja de su caballo, entra corriendo a la casona y encuentra a toda la familia enlutada, todos vestidos de negro. Su madre lo ve, los dos con los ojos así ahogados de lágrimas, la madre lo abraza fuertemente y le dice, María ya está en el cielo, ¿no? Efraín no lo puede aceptar, no lo puede creer, ¿no? No se resigna a que María haya muerto. Él corre a la habitación de María, ¿no? Con la esperanza de verla. Entra a la habitación y encuentra el cuarto vacío. Ahí estaba su cama, sus vestidos, sus cartas, sus flores, porque ella siempre adornaba las habitaciones con flores, ¿no? Y entra Emma llorando y le entrega en una cajita el encargo de María. Ahí estaban las trenzas de María, ¿no? Y unas cartas que le había dejado a él. Efraín se queda a solas, agarra las trenzas llorando, las besa, ¿no? ¿No? Se echa en la cama de María llorando y ahí se quedó dormido. Se quedó dormido besando las trenzas de María. Y estando dormido, él tiene un sueño. Sueña que a ese lugar donde él está echado, triste, entra María. Entra María con su vestido de novia, así con su cabello adornado de flores, con su vestido de novia, ¿no? Y Efraín se levanta emocionado, la abraza, la besa, le da una vuelta, ¿no? Y de pronto se despierta y solamente está con las trenzas de María en la mano. La triste realidad es que María ya se fue de este mundo, ¿no? Efraín está muy golpeado, desconsolado por la muerte de María, ¿no? Luego, Efraín decide visitarla, porque María ya había sido enterrada incluso, él no la llega a ver, ¿ah? Cuando él llega al valle ya María había sido enterrada, ¿no? Él va al cementerio, ¿ya? Se reencuentra con la tumba de María. Ahí ve una cruz de hierro enorme y una lápida con el nombre en letras grandes de María, ¿no? Efraín se queda ahí largo rato, se arrodilla, se pone a recordar los momentos vividos, todos los sueños que nunca se cumplieron, ¿no? Todos los proyectos que tuvieron juntos, ¿no? Entonces, Efraín finalmente, luego de dejar las flores, monta su caballo y cabalga sin rumbo, cabalga hacia lo desconocido. Efraín termina huyendo a caballo, algo así como que quiere estar solo, como que quiere en todo caso contarle su pena a alguien, pero que no sea ser humano, a las estrellas, a la luna, ¿no? Porque nadie va a poder comprender su dolor, ningún ser humano va a entender su dolor. Y así la novela termina cuando Efraín se va perdiendo en la lejanía montado en un caballo, ¿no? Bien, esta historia es bien triste, chicos, es lacrimógena, ¿no? María fue finalmente la novia de la muerte, ¿no? ¿Ya? La novia de la muerte, ¿no? Bien, entonces, esta novela es un recuerdo. Efraín ha recordado su historia de amor trágico, cómo amó y cómo perdió a su querida María, ¿no? Y hasta aquí se conjugan estos tres temas, la naturaleza, el amor y la muerte, ¿no?
Son los ejes temáticos de la novela María. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos chicos a resolver la práctica rápidamente. Todos, busquemos el material práctico. ¿Ya? A ver, todos busquen su librito o su PDF. Vamos a resolver la dirigida, ¿ya? Ya, capítulo 18. Les voy a compartir el libro, ¿ya? Ya, ahí está el tema del romanticismo. Ya, listos, vamos a resolver. A ver, participamos en la solución, ¿ah? Ya, comenzamos. Sí, ¿se ve, chicos, la dirigida? ¿Se ve mi pantalla dirigida? A ver, confírmame para avanzar. Si no, ya, muy bien. Gracias, Marjorie, muy bien. Ya, a ver, dice uno, la novela María de Jorge Isaacs pertenece al género y tiene forma, mm, ya, género, lírico, dramático, épico, ¿y qué forma tiene, no? Ya, tú sabes que María es una novela. Las novelas son narraciones. Y el género que narra puede decirse narrativo, pero también se puede decir épico, no hay problema. Épico o narrativo, ambas narran hechos, ¿ya? Y en cuanto a la forma, esta historia es narrada por el propio Efraín. Entonces, una narración autobiográfica, ¿correcto? Clave, la clave correcta es la C. Realista no es, pues, mira lo que dice la E. Épico, realista, no es romántica. Es bien poética, bien sentimental, bien idealista, ¿no? Porque esta historia así nomás no hay, pues, chicos, una historia tan pura, tan inocente, ya no hay eso, ¿no? Es bien romántica, ¿no? Es de forma autobiográfica, ¿ya? La clave es, cito, la C nada más, ¿no? Clave C. Ahí está. Autobiográfica. Dos, el movimiento se desarrolló en Hispanoamérica tras las guerras de independencia fue. Allá, ¿qué movimiento se desarrolló en América luego de las independencias, ¿no? De las guerras de independencia? Claro, el tema de hoy, pues el romanticismo, ¿no? Nace luego de que los países de América se han independizado de España, ¿ya? Do. ¿Listo? Bien. Tres, los autores representativos del romanticismo sentimental hispanoamericano son. Romanticismo sentimental nada más, ¿no? A ver, Palma es histórico, Mármol es social. Amado Nervo es modernista, ¿ah? Por si acaso, él no es del romanticismo, él es del modernismo, que viene después. Isaac sí es romántico sentimental, pero Amado Nervo es modernista. Salaberry es un romántico, ¿sí? ¿Recuerdan a Salaberry, el poeta sentimental en el Perú? Sí, él sí representa el romanticismo sentimental en poesía. Y Jorge Isaacs también, pues, ¿no? En novela, ¿ya? Los dos son románticos sentimentales, solamente que Salaberry es en poesía y Jorge Isaacs es en novela, ¿ya? Pero esta es la respuesta. Cuatro, las, las tendencias del romanticismo hispanoamericano son, las tendencias, chicos, habían las vertientes o tipos de romanticismo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Mencionamos dos, pero hay más, pues, ¿no? Hay más. A ver, me dices, ¿cuál? Estamos en la 4, ¿ah? Estamos en la pregunta 4. Tipos de romanticismo en América.
¿Sí? Primero fue social, después vino el sentimental, incluso hay uno intermedio que es el histórico, ¿ya? Romanticismo histórico, ¿ya? Entonces, ante esta pregunta, la clave es la D. Social, histórico y sentimental, ¿ya? Vamos a las 5. Una de las siguientes obras pertenece al romanticismo social hispanoamericano. A ver, ojo, dice social, ¿ah? Romanticismo social, no sentimental, no social. A ver, ¿qué marcas? ¿Qué marcas en las 5? A ver, Marjorie nos dice la B, Balvin nos dice la B también. ¿Todos de acuerdo con la B? Claro que sí, ¿no? La clave es el matadero, ¿no? Es una narración social, romántica social de Esteban Echeverría en Argentina, ¿no? Muy bien, clave B. La pregunta 6. Los temas de la naturaleza, el amor y la muerte se conjugan en una de las siguientes novelas. A ver, al toque, obvio, sí, claro, en María, ¿no? Ahí se tratan esos temas, amor, naturaleza y muerte, ¿no? Listo. 7. En la novela romántica María, el narrador es. ¿Quién es el narrador? ¿Quién es el que cuenta la historia, no? Claro, dijimos que el narrador es protagonista, ¿no? El personaje Efraín es personaje y a la vez es narrador, ¿de acuerdo? 8. En la novela María de Jorge Isaacs, el protagonista viaja a Londres con el fin de realizar estudios de... ¿Qué iba a estudiar Efraín en Londres? ¿Ya? A ver, me dicen, profesor, medicina. Claro, esa es la respuesta. Iba a estudiar medicina. ¿Ya? Más o menos como el autor Jorge Isaacs en la vida real también iba a estudiar medicina y no llegó pues a concretarlo, ¿no? Es más, el autor vivió en el Valle del Cauca igual que Efraín, ¿no? O sea, Efraín en cierto modo es el alter ego del autor. O sea, en cierto modo se parece al autor, ¿no? No es el autor, no se parece al autor, ¿no? Coinciden varias cosas, ¿no? 9. A Jorge Isaacs le cabe el mérito de ser, mira, María fue la primera novela que se escribió en Hispanoamérica. Antes de esto han habido cuentos, han habido crónicas, ¿no? Pequeños relatos, pero María fue la primera gran novela de América. Entonces, por eso que a Jorge Isaacs se le llama padre de la novelística hispanoamericana, ¿no? El creador, padre es el creador o iniciador, ¿no? De la novelística hispanoamericana. ¿Listo? Ya, a ver, esta última. María de Jorge Isaacs es una novela romántica, pero además tiene matices. Allá. Claro, la historia principal es la historia de amor, ¿no? Pero también vemos cómo es el ambiente local, cómo se vive, cómo se comportan, cuáles son los hábitos de esa sociedad, ¿no? Cuando hay esto de describir los hábitos, los modos de vivir, los modos de comportarse, eso viene del costumbrismo, ¿ya? Eso viene del costumbrismo. Entonces, esta novela tiene matices costumbristas. Es romántica, pero con matices costumbristas, ¿ya? Ahí la clave, finalmente, la B. ¿Listo? Listo, bien, chicos. Ahora sí, vamos al intranet para resolver el temático, ¿ya? Todos nos ubicamos en el temático número 7, ¿ya? Temático 7. A ver, ya ingresaron. A ver, confírmame si se puede ingresar, si está habilitado, si todo está en orden.
¿Sí? Se puede ingresar al temático? Ya, a ver, Ángela, allá. Ya, ahorita lo habilito, Ángela, ¿no? ¿No? Ya, listo, chicos, a resolver entonces, a resolver.